Dios te bendiga y Dios te guarde. Te habla tu hermano y amigo evangelista Gregory Rosa Mejía desde acá, República Dominicana. La intención de este video es bendecirte con una palabra de Dios. La Biblia dice que en un determinado momento el profeta Elías, por la amenaza de Jezabel, se entró en una cueva. Dice la Biblia que el profeta Elías se sentía solo por cuanto él había creído que todos los profetas de aquellos días habían muerto. La Biblia dice que Dios se le aparece en medio de un siervo apacible en aquella cueva y le dice al profeta Elías que todavía habían 7000 profetas que no habían doblado sus rodillas ante Baal. Dice la Biblia que Dios lo saca de aquella cueva. El profeta Elías sale. Luego que el profeta Elías sale de la cueva, Dios le da una encomienda. Dice la Biblia que Dios tomó la determinación de ungir al profeta Eliseo en lugar del profeta Elías. Dice la Biblia que cuando Elías se encuentra con el profeta Eliseo, le arroja el manto encima. El profeta Eliseo le pide que lo dejara despedirse de su familia y matar los bueyes. Dice la Biblia que una vez que Eliseo hizo lo que tenía que hacer, comenzó a seguir los pasos del profeta Elías. Dice la Biblia que Dios había hablado con el profeta Elías que ya había llegado el tiempo de llevárselo. Dice la Biblia que Eliseo seguía al profeta Elías donde quiera que el profeta Elías se movía. Dice la Biblia que una vez que el profeta Elías le dice a Eliseo que Dios le había dicho que fuera al Jordán, le dice: quédate aquí porque Dios me ha hablado y me dijo que vaya al Jordán. Eliseo le dice: vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Eliseo andaba detrás de algo. Eliseo sabía que sobre este hombre de Dios reposaba una unción sobrenatural. Eliseo, un profeta que representaba una nueva generación. Dice la Biblia que Elías permite que Eliseo lo siga. Eliseo tenía, alabado sea Dios, tenía una meta, tenía un objetivo que era conseguir algo más de lo que tenía el profeta Elías. Dice la Biblia que una vez que ellos cruzaron el Jordán, Elías le dice a Eliseo: pide lo que tú quieres que yo haga por ti antes de que sea tomado de ti. Dice la Biblia que el profeta Eliseo le dice al profeta Elías: yo quiero una doble porción de lo que tú tienes. El profeta Elías se ve sorprendido por la petición de aquel joven. El joven le pide una doble porción de lo que el profeta tenía. Dice la Biblia que Elías le dice al profeta Eliseo: cosa difícil has pedido. Si me vieras cuando te fuere quitado, entonces vas a recibir lo que tú estás pidiendo. Dice la Biblia que en un determinado momento los carros de fuego y sus gentes de a caballo descienden y toman al profeta Elías. Dice la Biblia que Eliseo, viendo al profeta Elías siendo tomado por los ángeles de Dios, inmediatamente el profeta Eliseo dice: Padre mío, carros de Israel y su gente de a caballo. El profeta Elías pudo darse cuenta que Eliseo había visto cuando Dios lo tomó. Dice la Biblia que el profeta Elías dejó caer el manto. Dice que el profeta Eliseo, una vez que el manto cae, lo toma. Pero el profeta Eliseo había tomado la determinación de pedir una doble porción. Dice la Biblia que cuando el manto cae a tierra, el profeta Eliseo toma el manto. Eliseo rasga el manto por la mitad y una vez que Eliseo rasga el manto, entonces golpea las aguas del Jordán. Y es impresionante ver cómo el profeta Eliseo inicia su ministerio con el milagro que el profeta Elías terminó. ¿Qué es lo que quiero dejarte dicho con esto? Que hay una generación que está sedienta, hay una generación que no está dispuesta a ver lo que los demás han visto. Hay una generación que tiene hambre y necesidad de ver cosas más grandes que las que los otros vieron. Yo soy de los que creo que hay cosas más sobrenaturales que nos toca ver. Esta generación tiene que entender que usted no puede tomar la determinación de ser igual a nadie o de parecerse a alguien. Usted tiene que ser genuino y optar por ver algo más sobrenatural que los demás vieron. Hay algo que Dios ha reservado para esta nueva generación y yo creo que tú y creo que yo también seremos partícipes de esa gloria extrema que Dios va a derramar en estos últimos tiempos. Tienes que ser como el profeta Eliseo. Nunca pretendas ser como otros. Sé tú mismo y siempre procura ver cosas mayores que las que otros vieron. Dios te bendiga y Dios te guarde en esta tarde.